Si tú buscas una lectura que quiera o que se asimile un poquito a este concepto que nos trajo el cuento de la criada, yo te voy a recomendar estos libros que tratan sobre la misoginia, violencia de género y cómo es que muchas mujeres son violentadas hasta el día de hoy y que incluso en las distopías, entre comillas distopías más alejadas que tengamos, aún existen estos problemas en nuestra sociedad. Así que quédate, porque hoy te voy a recomendar unos libros de ciencia ficción que te van a dejar pensando y te harán reflexionar un poco sobre lo que ocurre y el movimiento feminista. Queridos androides, mi nombre es Yeril Khan de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien. Yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy literalmente ya quiero empezar a recomendarles libros de ciencia ficción que se parezcan o tengan la temática del cuento de la criada. Así que si tú quieres ver un poquito más sobre violencia de género, misoginia, machismo y muchas otras cosas más, incluso el patriarcado, pues aquí va a estar en estos libros y te van a enseñar perfectamente cómo es que los hombres tenemos un chingo de privilegios. Tenemos que darnos cuenta de los privilegios que tenemos literalmente. Como siempre, y no me paro de recomendar, es El cuento de la criada. Esto es literalmente lo que inició todo. Gracias a esta novela tenemos un montón de distopías. Se han inspirado muchas personas a esta distopía y que literalmente no está nada alejada de la realidad. No, creo que nada más nos hace falta eso, el, el tener un régimen totalitario para que ya nos parezcamos al cuento de la criada, porque literalmente es solo eso nos falta. Es una historia que de verdad te va a romper el corazón, te va a destruir y que los personajes, perdóname, pero son de los mejores de la novela y que de verdad te va a hacer llorar. A mí me hizo llorar, me dolió mucho ver cómo es que una mujer llamada con el nombre de su comandante, que es Ofred, sufre y que le quitaron todo, su vida, su nombre, su identidad, todo. Creo que eso es algo que las mujeres verdaderamente están luchando porque eso no ocurra o que al menos se evite, porque literalmente sí, muchas de esas cosas ocurren en la realidad y es algo horrible y darse cuenta de eso sí es bastante choqueante. Si en el cuento de la criada las obligaban a ser madres a fuerza, literalmente o les hacían cosas tan horribles, o sea, literalmente abusaban de ellas. En esta historia creo que es horrible como la maternidad también es vista como algo malo e incluso cómo es que las mujeres, aún siendo madres, pueden ser consideradas no aptas para criar a su hijo y a eso hace que una mamá haga todo lo posible por querer defender a su hijo. Dark Lullaby de Polly Hoyen. Tal vez no la puse una de las mejores lecturas del año, pero créame que una vez que tú lees esta novela también te das cuenta la gran inspiración que tiene para el cuento de la criada. Creo que es esa historia que sí o sí te tienes que leer si tú quieres saber un poco más y una nueva visión diferente de esta historia de una distopía donde las mujeres literalmente sean tan subyugadas que no tengan literal libertad, no tengan derechos, que no puedan hacer nada literalmente. Y créeme, Dark Lullaby es esa historia que tienes que leer sí o sí, es de Minotauro y es escrita por una escritora canadiense que la verdad sí la hizo bien, me gustó, pero hay cosas que obviamente fallaron y no la catapultaron como una de mis mejores lecturas, pero sí la recomiendo, sí me encantó, más no me fascinó. Esta, ustedes saben que es una de las grandes joyas que leí el año pasado. Y sí, 1984, Julia de Sandra Newman, literalmente es esa historia que tienes que leer si te fascinó el cuento de la criada. Literalmente vamos a ver en la perspectiva de Julia cómo fue vivir con el gran hermano, con ese régimen totalitario, donde literalmente abolen toda libertad a las mujeres, solo las usan como objetos, como si fueran solamente algo, una mercancía las utilizan, y que ellas lo único que pueden hacer es quedarse calladas y acatar que eso no está bien. Calladitas no se ven más bonitas, porque mínimo Julia, entre comillas, trató de hacer su lucha, pero como dicen, este mundo, esta realidad te va a hacer perder toda esperanza para que tú literalmente pienses que al creer que puedes hacer algo, no vas a poder lograr nada. Y Julia es ese claro ejemplo de cómo es que se crea un tal vez antihéroe y un villano, porque los villanos abundan en estas historias y ella literalmente fue vista como la mala de la historia, pero uno nunca sabe
cómo es que ella vivió su lado de la historia hasta que te das cuenta de lo que ocurre acá y ahí dices, wow, Julia es un personajazo e incluso es muchísimo mejor que Winston. No podía faltar esa historia que hace mucho la recomendé, más creo que no le hice reseña, o sí se la hice, pero creo que se desapareció, o no sé qué pasó, se me borró, creo que me lo bajaron, pero literalmente, si tú quieres leer una historia también con esa temática de una distopía, un régimen totalitario que literalmente va a abolir toda libertad hacia las mujeres, Voz de Cristina Dalcher va a hacer que tú literalmente no puedas parar de leer este libro. O sea, es una historia que te rompe el corazón, donde cada personaje te va a tratar de hacer y demostrar una historia tan fuerte. O sea, imagínate que solo tengas permitido hablar 100 palabras y que si tú sobrepasas esas 100 palabras, ya valiste, te van a electrocutar. Así, 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 hasta que te hagan una persona calladita. Y literalmente solo se lo hacen a las mujeres. Los hombres, literalmente, sus privilegios tienen como siempre. Tienen todos los privilegios del mundo. Tienen todo para ganar. Ellos tienen libertades. Ellas solamente están, como dicen, ahí en la casa cuidando a los hijos y ya. Eso es lo único para que las tienen. Las tienen literalmente sin ni un tipo de libertad con su cuerpo, con su mente, literalmente les quitan personalidad y eso es algo horrible y Cristina Dalcher demuestra como una distopía diferente y que aparte, a pesar de estar inspirada un poco en el cuento de la criada, da su giro de tuerca y cambia las cosas para hacer algo muy bueno y muy nuevo. Y no me podía ir sin literalmente recomendar por última vez Los Testamentos de Margaret Atwood. Esta novela literalmente, qué maravilla. Margaret Atwood no pudo haber regresado sin haber hecho una secuela que no sea incluso muy buena. Literalmente es una historia buenísima. Todavía sí, literalmente no continúa con Ofreo, entre comillas, pero sí vamos a ver la perspectiva de otros testamentos, de cómo es que, o testimonios, ¿no? De cómo es que otras mujeres sufrieron el régimen de Gilead y cómo es que ahora están contando sus vivencias y todo lo que han pasado para lograr salir de ahí. O sea, de verdad que es algo que te rompe el corazón y los testamentos es algo que sí o sí tienes que leer y es una gran continuación. De verdad que Margaret Atwood no podía faltar que si tú quieres seguir leyendo esta historia de El cuento de la criada, esta es una historia perfecta para que la termines y para que te entiendas todo lo que ocurre. Literalmente es wow, es maravillosa, me encantó, me fascinó, la amé y literalmente yo amo los testamentos de Margaret Atwood, así que si tú quieres leer algo, literalmente, para continuar un poco con el tema del cuento de la criada, aquí está su secuela. Pero bueno, mis androides, aquí les dejo los libritos, aquí se los muestro. Literalmente, perdóname por esto, pero la única forma que podía grabar, literalmente, si tú quieres seguir leyendo más cosas, quieres ver más recomendaciones, chécate mis videos en el canal. Tengo muchas recomendaciones, tengo muchos libros y literalmente pues si tú ya leíste el cuento de la criada, dime qué te pareció. Si no, pues dime también qué opinas de eso. Y si tú ya leíste alguno de estos libros que te presenté aquí, también ponme en los comentarios y dime qué te parecieron. Y si no te gustaron, ¿por qué?